Segundo de Crónicas 15. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí escuchándola. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos espiritualmente, nuestro corazón, que puedas tocar nuestros corazones. Señor, que puedas hablar a través de mí. Yo soy tu siervo. Personalmente, Señor, no soy capaz, soy inútil. Señor, habla por tu misericordia, por amor de tu nombre y por amor de tu santa iglesia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos aquí frente a un pasaje histórico. Este pasaje nos lleva a situarnos en la época de los reyes de Israel. Es un poco tiempo después de los reinados de David y de Salomón, que fueron de los primeros reyes. Recordemos que después de que reinó Salomón, cuando reinaba su hijo Roboam, primero fue Saúl, luego fue David, luego fue Salomón, después vino Roboam. Cuando estuvo Roboam, Israel quedó dividido, ¿ok? Por un lado, en el sur quedaron la tribu de Benjamín y de Judá, quienes aparentemente buscaban ser fieles al pacto de Dios con David. Y esa sección de la nación dividida era conocida como Judá. Por otro lado están el resto de las tribus del norte, que es mayormente, sencillamente llamado
Israel. En esta porción de la escritura ahora vemos lo que consideramos el día de hoy es acerca de Judá, ¿sí? Es acerca de la fracción del sur, que es Judá, en donde reinaba en ese momento el rey Asa, ¿ok? Él era hijo del rey Abías, que fue hijo de Roboam, quien a su vez fuera hijo de Salomón. Es decir, fue David, Salomón, Roboam, Abías y ahora estaba Asa. Al principio del reinado de Roboam, con todo y que Roboam tomó malas decisiones, intentó reunir a la nación, ¿sí? Se había dividido la nación, ya dijimos, los del norte y los del sur. Intentó dividirlos para que no estuvieran más así, porque el pueblo estaba endurecido. Y el mismo Espíritu de Dios le dijo a Roboam que no hiciera eso, que no los intentara juntar, porque Dios mismo había hecho esa división, ¿ok? Así fue que después de esto se fue dando la sucesión de tronos por separado. Los reyes del norte de Israel y los reyes de Judá. Se fue dando la sucesión de tronos por separado. Y entonces después de Salomón estuvo Roboam, quien después de haber consolidado el reino, se dice que dejó la ley de Jehová. Y junto con él todo el reino. Dejó la ley de Jehová. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 14, se dice respecto del reinado de Roboam, dice: y Judá, es decir, el reino del sur, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y aunque en un momento se llega a narrar que se humillaron y que Dios les tuvo misericordia, esto es en los tiempos de Roboam, ¿ok? Al final de la narración dice en 2 Crónicas 12:14, dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón a buscar a Jehová. También dice que durante todo su reinado, el reinado de Roboam, hubo guerra entre Judá e Israel. Es decir, Roboam no fue un buen rey. Luego de esto vino Abías, el cual duró muy poco tiempo, y aunque se dice que se mantuvo firme en mantener el reino y la adoración en Jerusalén, y el libro de Crónicas dice que en su reinado se apoyó en Jehová, también se dice que tuvo 14 mujeres. Y en el libro de Primera de Reyes capítulo 15 se dice que anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Ok, entonces tenemos a Roboam y tenemos a Abías, que fueron malos reyes, ¿sí? Reyes pecadores. Sin embargo, aquí llegamos a el tiempo de su hijo, el hijo de Abías, que es Asa, de quien no se dice lo mismo que los reyes anteriores. De hecho, en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 15, dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, como David, su padre. Y vemos que en 2 de Crónicas 14 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Se hace una distinción, ¿no?, entre el rey Asa y los reyes anteriores. Y así, a lo largo de este pasaje que leemos el día de hoy, vamos a ver algunas acciones que tomó Asa en su reinado, así como cosas que le caracterizaron, que nos van a conducir a que Asa fue un buen rey, y podríamos decir fue un verdadero hijo de Dios, el rey Asa. De manera que a través de estudiar este pasaje y mirar el reinado del rey Asa, identificaremos de manera práctica algunas marcas que caracterizan a un verdadero hijo de Dios. Identificaremos esto destacando que un verdadero hijo de Dios muestra evidencias de haber sido salvado. Este será nuestro punto de hoy. Un verdadero hijo de Dios muestra evidencias de haber sido salvado.
Entonces vamos a destacar algunas marcas. Y nuestra primer marca que vemos aquí será que un verdadero hijo de Dios recibe la exhortación con ánimo. Esto lo vemos en el versículo 8 de nuestro pasaje del día de hoy. Dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Ok? Un verdadero hijo de Dios recibe la exhortación con ánimo. En el contexto de este pasaje vamos a ver que resulta que Asa y el reino de Judá acaban de vencer a un gran enemigo, el ejército de Etiopía. Los superaba por muchísimo, era gigantesco. De hecho se dice en el libro de Reyes que el ejército de Etiopía era innumerable. Dios los ayudó y estaban todos muy emocionados, estaban muy eufóricos. De manera que en este momento de gran excitación llega un profeta llamado Azarías. Probablemente cualquiera pensaría que viene a felicitarlos y reconocerles que Dios está con ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que viene a hacer? Él lo que viene a hacer es exhortarles. Lo que el profeta hace es, como coloquialmente decimos, hacer que pisen tierra. ¿Sí? Leemos que dice nuestro pasaje. El profeta les dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los hombres de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Por un lado, les recordó los términos del pacto en el que se encontraban. Les dijo: Jehová estará con vosotros si ustedes estuvierais con él. ¿Ok? Si les buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él los dejará. Y luego de esto les recordó de aquellos momentos en un pasado cercano y lejano en el que como nación debían avergonzarse. Es decir, imagínate que estás en la alegría, en la euforia de haber tenido una victoria sobre un ejército innumerable. Estás feliz y te vienen a recordar cuando como nación deberías avergonzarte. De esos momentos en que deberías de avergonzar como nación, pues habían andado lejos de Dios. Y cada vez que se convertían de sus malos caminos y buscaban a Dios, Él era hallado de ellos. Pero luego volvían al mal camino y sufrían las consecuencias. Sí, les está diciendo: ustedes no han sido fieles. Ustedes la pasan mal y buscan a Dios. ¿Y saben qué? Dios es encontrado por ustedes. Y ya cuando encuentran a Dios, cuando son restablecidos, otra vez vuelven a andar mal. Y vuelven a buscar a Dios y es hallado de ustedes. Ustedes son infieles y Dios ha sido fiel. Es lo que les está diciendo. A lo largo de todo este tiempo han sido infieles a Dios, mas Dios siempre ha sido fiel. Eso es sumamente vergonzoso. La exhortación para muchos no es causa de gozo. De hecho, como vemos que el rey Jeroboam de Israel del norte en más de una ocasión fue exhortado por profetas y no tomó nada bien la exhortación. Más bien los mandaba a matar y a encarcelar. Sin embargo, en este momento vemos como viene exhortación de parte de Dios por el profeta Azarías, y la reacción de Asa fue la correcta. Dice el versículo: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos animamos cuando somos exhortados? Esa es la pregunta. En realidad, no siempre nos gusta la exhortación. Es más, aquí está Asa en un momento en el que seguramente no pensaba que necesitaba ser exhortado. ¿Te ha pasado? Que sientes que estás haciendo las cosas bien y viene una exhortación. A mí me ha pasado. Y sí,
si vienen esa contraposición de emociones donde dices, es que ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Seguramente él no pensaba que necesitaba ser exhortado, pues Dios había demostrado que estaba con él. Entonces la pregunta es, ¿por qué Asa necesita ser exhortada en este momento? Era necesario que lo que había vivido Asa no se quedara en pura emoción, ¿sí? Recordemos lo que el Señor nos dijo cuando nos habló de la parábola del sembrador. Cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae en pedregales, el que la recibe con gozo, pero no hace raíz y tiene corta duración. Así que cuando viene la aflicción y persecución, tropieza. Esto era necesario que Asa lo entendiera, que quedara claro que lo que estaba sucediendo en su vida y en su corazón no debería de ser pura emoción. Él tenía que recordar el pacto. Así como nosotros no podemos guiarnos por los momentos de victoria y de gozo, esa no puede ser nuestra roca firme. Nuestra roca firme está en el pacto hecho por Cristo. De manera que vemos dos cosas que podemos aplicar a partir de este punto de manera práctica. La primera es que nosotros como cristianos no debemos de basar nuestra vida y nuestra fe en las experiencias que podemos llegar a tener. Estas sí pueden ser legítimas y pueden haber venido claramente de parte de Dios. Es decir, las cosas que te emocionan no por causar emoción son necesariamente malas. Pueden ser legítimas. Sin embargo, aquello que solo eso nos puede sostener firme y no caer no son las experiencias, sino el pacto. El pacto mismo. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Si se fijan, el profeta prácticamente lo que hizo fue venirles a decir, hay un pacto, porque les dijo, si ustedes buscan a Dios, será hallado de ustedes. Si ustedes lo dejan, entonces Él se va a alejar. Les dijo, hay un pacto en el cual ustedes han entrado. Y eso es lo que los debe de sostener. Si buscan a Dios, Él será hallado de ustedes. Mas si su deseo es alejarse de Dios, Él se alejará. Es su deseo. Sin embargo, si algo no dejó de hablar, fue acerca de la gracia de Dios, el cual siempre está atento a sus hijos cuando le buscan en arrepentimiento de todo corazón. El mayor énfasis no lo hizo el profeta en si se van, Dios se va. No, su énfasis fue, pero si ustedes lo buscan, será hallado de vosotros, ¿sí? No dejó de hacer énfasis en la gracia que hay dentro del pacto. Luego entonces, hermanos, que tengamos siempre presente que es el pacto el que nos sostiene y no las experiencias, por hermosas que hayan venido a ser. Si el momento en el que el Señor te salvó fue maravilloso, fue glorioso, que el momento no sea lo que te sostiene, sino el pacto mismo. Si el Señor sanó a tu familiar, si el Señor regresó a tu familiar a los pies de Cristo, que eso no sea lo que te sostenga, sino la obra misma de Cristo, que es la que favoreció todo eso. Hay que regresar al pacto. Siempre hay que regresar al pacto. Vemos que en Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 5 hace un símil del pacto matrimonial con el pacto de Dios con la iglesia a través de Cristo, ¿verdad? Esto es un paréntesis para aquellos que están casados, que llegan a tener conflictos y que dan ganas de separarse, dan ganas de ya no estar con esa persona, y vienen personas que te dicen, cristianas incluso, o que se dicen cristianas, decirte, pues a lo mejor es la voluntad de Dios que te separes. Que te dicen, pues es que tal vez es mejor que estés separado. Hermanos, el amor, porque a veces dicen, es que ya no hay amor, es que ya no hay cariño, ya no hay entendimiento el uno del otro. Si eso es lo que está sosteniendo el matrimonio, se va a destruir, ciertamente. Lo que lo debe de sostener es el pacto. El pacto matrimonial es un reflejo del pacto de Cristo con la iglesia. Cristo está unido a la iglesia en pacto y no se puede separar.
No puede haber divorcio. El Señor Jesucristo jamás le va a dar carta de divorcio a la iglesia. Por eso es una perfecta representación el pacto matrimonial del pacto en el cual estamos unidos a Cristo. Por eso siempre, para aquellos que están casados, siempre que haya algo que nos haga pensar en separarnos, en divorciarnos, no tratemos de pensar en el amor que ya no hay, en el cariño que ya no hay, etc. Regresemos al pacto y el pacto nos regresará al amor y al cariño. Vayamos al pacto, el cual fue hecho delante de Dios. ¿Ok? Cierro paréntesis. Vemos claro entonces, regresando al tema central, que una marca del verdadero cristiano es que recibe la exhortación con ánimo. Pregunta: ¿es siempre nuestra actitud y respuesta a la exhortación como la de el rey Asa? Podría parecernos en ese momento que no la necesitamos. Sin embargo, cuando la exhortación viene del Señor, es necesaria, siempre. Y nuestra respuesta siempre debe ser recibirla con ánimo. Otro punto importante que vemos como marca del verdadero cristiano no solamente es que recibe la exhortación con ánimo, sino que también un verdadero cristiano, segundo punto, un verdadero cristiano abandona su pecado y batalla contra él. ¿Ok? Un verdadero cristiano abandona su pecado y batalla contra él. Leemos primero en el versículo 8. En la segunda parte del versículo 8 dice: cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Luego vemos en el versículo 16, dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Si bien, hermanos, es cierto que los cristianos llegamos a tropezar, no es característico del cristiano continuar en sus pecados, y mucho menos en los pecados de los que fue salvado. Es decir, si alguien fue salvado por Cristo y antes bebía y se embriagaba, lo normal es que ahora deje de tomar y haga grandes esfuerzos para no caer en este pecado. Así también con cualquier otro pecado. Sí, tenemos una inclinación de la carne, una propensión hacia el pecado, y seguramente más hacia unos pecados que hacia otros. Pero aquí en nuestro pasaje podemos ver claramente que un verdadero cristiano no desea continuar en sus pecados, prevaleciendo así contra su Señor, sino que se esfuerza y toma acciones para batallar contra su pecado. ¿Estás haciendo eso? ¿Verdaderamente estás batallando contra tu pecado? ¿O solamente lo estás dejando en la oración? Solamente lo estás dejando en: Señor, he pecado, ayúdame contra mi pecado. Pero ya en la práctica no estás batallando contra tu pecado. ¿Contra qué pecado batallas? ¿Y qué acciones estás tomando para destruir, desmenuzar y quemar, como Asa con la imagen de acera? Destruir, desmenuzar y quemar aquello que te puede apartar del Señor. ¿Qué acciones estamos tomando? Porque podemos decir: tengo un pecado en el que caigo y caigo y caigo. Ok, es entendible, pero la pregunta es: ¿qué estás haciendo para que ese caer y caer y caer sea cada vez menor? ¿Qué estás haciendo? Pensemos en una manera práctica. Joven, varones, sobre todo si tu tentación constante es hacia la lujuria, hacia el pecado sexual, ¿qué puedes hacer para batallar contra eso, aparte de orar? ¿Tienes televisión en tu recámara? ¿Acostumbras estar en tu computadora o en tu celular en la noche? Si tienes televisión, sácala. Hay un hermano muy reconocido que en sus prédicas ha dicho: tu televisión, regálasela a tu peor enemigo. No duermas con tu celular en la mano, ni cerca. No vayas al baño con él. En pocas palabras, evita y huye de todo aquello que te trae tentación al respecto. Huye. Esa es una palabra que debe resonar en nuestros oídos. Huye.
¿Qué más? Hay quien batalla con la mentira tal vez. Pues haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo para hablar lentamente y pensar 2 veces lo que vas a decir. Porque muchas veces ya es muy natural pecar para aquellos que batallan con esto. Si te percatas de que hay un rastro de mentira en eso que estás diciendo, en ese momento mátalo y no lo digas. Así como todos los pecados que quieren tomar dominio de nosotros, un día a la vez. Así con la mentira, una frase a la vez. Que tus palabras, dice la Biblia, estén sazonadas con sal. Habla con verdad. Pecas a lo mejor de gula. Pecas de gula. ¿No controlas tu alimentación? Nunca comas solo, entonces. Siempre pídele a alguien de confianza que te ayude a pedir o comer únicamente lo que necesitas y no más. Y no te ofendas cuando recibas esta ayuda. No salgas a la calle con demasiado dinero extra que puedas tener la tentación de pasar a la tienda y comprar más cosas para comer. Acciones prácticas. Acciones prácticas. Batallar contra el pecado es algo práctico. Así como lo hizo Asa. Él tomó acciones prácticas. No tengas piedad del pecado. Aniquílalo de ningún pecado. Así como Asa no tuvo piedad ni aún del pecado de su propia madre. Hay quienes dicen que la traducción se refiere más bien a su abuela, quien sea, era un familiar muy querido, que estaba en preeminencia, todos lo veían y tenía cierta posición porque era hija del rey. Pues no tuvo piedad del pecado de su propia madre y la depuso, dice, la depuso de su dignidad, dejó de estar en eminencia frente a la gente. No tengas piedad de nada que pueda apartarte de tu Señor y llevarte a una vida de pecado. Como diría John Owen, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Que resuenen estas palabras en tu mente cada vez que venga la tentación. Mata ese pecado o tu pecado te va a matar a ti. Otra marca característica de un verdadero hijo de Dios es, como punto número 3, es que un verdadero hijo de Dios busca adorarle como Él lo manda. Un verdadero hijo de Dios busca adorarle como Él lo manda. Dice en el versículo 8, en la segunda parte dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Asa no permitió que se siguiera adorando de manera hipócrita y formalista en el altar de Jehová. Seguramente ya había una especie de adoración sincrética en donde mezclaban la adoración de otros dioses, en particular de la diosa Acera, con la adoración de Jehová. Y eso es sumamente abominable para Dios. De manera que Asa tuvo que reparar el altar. Debemos ponernos entonces a pensar, ¿qué de la adoración que presentamos al Señor está siendo abominación para Él? ¿Será que nuestra adoración es meramente formalista? ¿A qué nos referimos con meramente formalista? A venir y cumplir, básicamente. Asistir los domingos, ya cumplí. Cantar bonito, dar mi ofrenda, listo. Me voy a mi casa y continúo con mi vida, con mi doble vida. Debemos ponernos a pensar, ¿qué estamos haciendo que haga que nuestra adoración sea abominación para Dios? ¿Será que nuestra adoración es meramente formalista? ¿Será que únicamente nos estamos presentando delante de Dios los domingos en la iglesia y no llevamos una vida todos los días de oración y devoción ante el Señor? ¿Creemos que es suficiente con venir los domingos? ¿Cómo estás santificando el día del Señor? Venimos a la reunión, a lo mejor tarde, tal vez sí temprano, salimos y de aquí vámonos al fútbol, vámonos a la fiesta, vamos allá y se nos olvida que es el día del Señor. No estoy diciendo que sea malo juntarte con tu familia, a celebrar el cumpleaños de papá y demás, pero no olvides que no es el día de tu papá, no es el día de tu mamá ni del familiar, es el día del Señor. Que no dejemos de meditar en la palabra del Señor lo más posible. A ver, una vez cuando hablábamos acerca del día del Señor, justamente decíamos que hay veces que dices, pues es domingo, ya voy a orar y a leer la palabra en la iglesia, entonces en casa ya no oro ni la leo. Es cuando más se debería de hacer, en domingo.
desde que despertamos hasta que dormimos, considerar al Señor lo más posible. ¿Cómo estamos santificando el día del Señor? ¿Estamos llevando a cabo el culto de adoración familiar? Hemos visto en una escuela dominical acerca del culto de adoración familiar, que es algo que se nos manda. Estamos en casa todos los días atendiendo el culto de adoración familiar, y aún en domingo. Si no es así, hay que ponernos a pensar cómo estamos llevando a cabo nuestra adoración al Señor, y si lo estamos haciendo de manera digna. Yendo de la mano con este punto, puedo destacar 2 puntos más entre las acciones de Asa. La siguiente marca es que un verdadero hijo de Dios busca estar con sus hermanos y se alegra con ellos. Punto número 4, un verdadero hijo de Dios busca estar con sus hermanos y se alegra con ellos. Versículos 9 y 10 dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. Y luego en el versículo 14 y 15 dice: y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Lo primero que quiero destacar, hermanos, a este respecto, es que es importante ver cómo el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en Judá, en el reino del sur, hizo que regresaran algunos de los que se habían apartado hacia el norte, reconociendo que Dios estaba con los de Judá. Dice ahí en el versículo 9, dice: los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón, porque vieron, dice, se habían pasado de regreso, porque vieron que Dios estaba con él. Hermanos, así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida debe de ser tal que los de afuera deseen estar viviendo lo mismo que nosotros. Nunca vemos que en la palabra de Dios se diga que alguien que estaba bien en su vida con Dios comenzó a portarse como los de afuera, y eso hizo que entonces los de afuera fueran atraídos, ¿verdad? Jamás. Vemos todo lo contrario. Vemos a hombres y mujeres comprometiéndose con Dios, volviendo sus corazones hacia Dios, ordenando sus caminos, etc. Y a partir de ello, los de afuera son atraídos. ¿Por qué? Porque ven que son verdaderamente diferentes, y ven que al haber sido diferentes, Dios estuvo con ellos. Si el reino de Judá, el reinado de Asa, hubiera sido igual como se están comportando los del norte, no habría habido razón para que los del norte se regresaran. Los del norte, Efraín, Manasés, Simeón, algunos de ellos vieron que estaban siendo diferentes, y que gracias a ser diferentes, Dios estaba con ellos, y entonces regresaron. Hoy en día vemos en un pensamiento en la iglesia moderna, ¿qué es lo que se busca? Trascender. Dicen: hay que trascender, tenemos que hacer una iglesia trascendente. ¿Y cómo va a ser trascendente? ¿Qué vamos a hacer para trascender? Entonces dicen: debemos parecernos a los de afuera, para que vean que somos como ellos y se sientan atraídos y no repelidos. Pero la verdad absoluta de la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice: no sean como el mundo. Estos de Efraín, Manasés y Simeón vieron que los de Judá eran diferentes y que Dios estaba con ellos, y regresaron. Hemos visto también que en nuestra iglesia han pasado muchos, han estado algunos tal vez mucho tiempo, tal vez poco, el tiempo que sea, y se han ido. ¿Qué estamos haciendo para que regresen? Si estamos dando testimonio, si estamos siendo de testimonio, estamos dando buen testimonio para que regresen, o más bien estamos cómodos, sintiéndonos únicos porque no nos fuimos nosotros permanecemos, y sin preocuparnos por aquellos que se han ido. Vuelvo a preguntarlo, como muchas veces suelo hacerlo:
¿Ya le mandaste mensaje o ya le marcaste a aquel o aquella que estuvo aquí y ya no? ¿Ya los fuiste a visitar? Estamos verdaderamente mostrando un testimonio que puede hacer que esos que están afuera y aún los que algún día estuvieron aquí quieran venir a Cristo. Vale mucho la pena hacerse estas preguntas y actuar en virtud de nuestra respuesta, pues vemos en nuestro pasaje que el testimonio es de mucho valor y puede hacer que los de afuera vengan. Dentro de este mismo punto, nuestro pasaje nos relata que alabaron juntos a Dios con gran júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Versículos 14 y 15, los vuelvo a leer. Dicen: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Podemos darnos cuenta al leer que en toda esta narración, en estos dos versículos, está hablando en plural. Está hablando en plural. En ningún momento habla de una sola persona que aislada fue a hacer juramento y adorar. No, habla de un grupo de personas. Todo el pueblo se juntó y se gozó. Esto es muy importante, ya que hoy en día también se tiene la idea equivocada de que el cristiano debe subsistir de manera individual. Se hace un énfasis desmedido en la verdad de que la salvación es personal. Y sí, eso es verdad, pero eso no nos lleva necesariamente a la conclusión que muchos llegan el día de hoy, de que no es necesario entonces congregarse porque la salvación es personal. Hay quienes dicen, tal cual: Jesús me cae muy bien, pero sus seguidores son los que me caen mal. Hablando de los cristianos. Eso debe de alertarnos respecto del testimonio que estamos dando, pero también respecto a la persona que está diciendo esto, si es que se considera cristiano. Me he encontrado también varias personas que se dicen ser cristianos, pero que no aguantan a las personas de la iglesia, no las toleran, no soportan convivir con ellos. Pueden llegar a ser una gran lista de defectos, errores y pecados de los que van a la iglesia, pecados que observan en los cristianos. Así que dicen que prefieren estar fuera y tener su propia relación con Dios y no ser hipócritas, y así no tienen que lidiar con los cristianos. O bien hay quienes dicen: como yo voy a la iglesia por Dios y no por las personas, entonces voy, escucho la prédica, canto, doy mi ofrenda, regreso a mi casa, listo, sin estar con mis hermanos, sin conocerlos, sin dar un poco de mi tiempo para convivir con ellos, con aquellos con los que supuestamente voy a estar el resto de la eternidad alabando a Dios. He escuchado a gente decir: ay, es que se sienten muy religiosos y de lo único que quieren hablar es cosas de Dios, como si no hubiera más cosas de qué hablar. Lamento decirte, si este es tu pensamiento, que si ahorita no soportas estar hablando de Dios con ellos, no estoy seguro de que quieras estar en el cielo, ya que ahí vamos a estar toda la eternidad hablando de Dios, alabándole a Dios, gozándonos como familia, como hermanos, que fuimos redimidos por la misma santa sangre de nuestro Salvador. Si no quieres estar ahorita con los hermanos, soportándonos, perdonándonos unos a otros, animándonos, exhortándonos unos a otros, no estoy seguro de que de verdad quieras estar una eternidad en el cielo con los mismos. El siguiente punto es: un verdadero hijo de Dios da a Dios lo que le pertenece. Esto lo vemos en los versículos 11 y versículo 18. Dice el versículo 11: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y el versículo 18 nos dice: y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Hermanos, qué gran
tentación es el dinero. Qué gran tentación. Hace poco alguien me decía, oye, ¿tú quieres ser rico? ¿Tú no quieres ser rico? Porque estábamos hablando de que soy maestro, gano poco o no gano mucho, y que busco dedicarme al ministerio. Y dice, pues ¿qué, tú no quieres ser rico? Y pues no, yo decía, no quiero ser rico, porque sé que las riquezas distraen, ¿no? Las riquezas son una tentación muy grande, una distracción muy grande. Y aquí el rey Asa, al ganarle a los etíopes que tenían un gran botín, que tenían muchas cosas, por supuesto que estuvo bajo la tentación de quedarse con esas riquezas. Por supuesto, como humanos tenemos esa tentación. De hecho, probablemente todos los domingos llegamos a tener esa tentación a la hora de dar la ofrenda, de que se pasa los recipientes para la ofrenda. Si no pensaste desde casa cuánto vas a dar de ofrenda, en ese momento está la tentación, ¿cuánto voy a dar de ofrenda? Y te pones a hacer cuentas y está la tentación de la incredulidad, es que no me va a alcanzar, es que no voy a tener para esto, para lo otro, para comer, para moverme, transportarme, etcétera. Es tentación. Entonces mejor lo guardo y no le doy al Señor, que es dueño de eso, lo que le corresponde. El Señor, cuando estaban en el desierto, por eso nos pone claro ejemplo cuando hace llover el maná sobre la tierra. Les dijo, tomen únicamente lo que pueden comer. Pero los primeros días, ¿qué hacía el pueblo? Amontonaba, acumulaba. Dice el Señor Jesucristo acerca de los que acumulan riquezas. Aquí, bueno, pues acumulaban el maná. ¿Y qué pasaba? Lo que no se comían al siguiente día tenía larvas, estaba descompuesto. Hermanos, no acumulemos más de lo que debemos de tener. El Señor nos da ciertamente lo que podemos administrar. Una buena medida, que yo no digo que sea obligatoria, pero es una buena medida y se ve en toda la Escritura como una porción adecuada, es el 10%. Se maneja en toda la Escritura. Podemos dar más del 10%, ¿sí? Solamente no demos, dice la palabra, con pesadez, por necesidad, por tristeza, ¿sí? Demos a Dios lo que le corresponde. Aquí vemos que un verdadero hijo de Dios le da a Dios lo que le pertenece. Y sabemos que la ofrenda no solamente es la parte en la que se da dinero, no, es parte inherente de la adoración. Dar ofrenda es parte de la adoración. Y siendo parte de la adoración, es parte importante. ¿Ok? La siguiente marca y última marca es que un verdadero hijo de Dios se compromete. Un verdadero hijo de Dios se compromete. Leemos los versículos del 12 al 14. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Ok, se comprometen. Un verdadero hijo de Dios se compromete en verdad. Aquí vemos que el mismo Asa cumplió con su madre, dice, la depuso. ¿Por qué? Porque tenía un altar de acera. Ahora, aquí dice, oye, aquí decía que los iban a matar. Bueno, lo que entendemos al ver esto, que solo la depuso y no la mató, es que junto con todo el pueblo, que también había tenido altares, la madre de Asa se arrepintió. Si después de este arrepentimiento que el pueblo tuvo, una persona volvió a caer en esto, entonces iban a cumplir esto, tenían que cumplir esto, y lo cumplieron. Un verdadero hijo de Dios se compromete. Ya vimos a un principio, se compromete con batallar con su pecado, con pelear contra su pecado, pero también un verdadero hijo de Dios se compromete con la iglesia. Un verdadero hijo de Dios se compromete en el servicio con la iglesia.
Eso es una característica del verdadero hijo de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿verdaderamente estoy comprometido con la iglesia? Cuando mencionan las necesidades de la iglesia, ¿sí estoy atento para ver qué puedo hacer? En esta semana se mandaron por mensaje de WhatsApp: las necesidades de la iglesia de Songosotla. ¿Puedo comprometerme? Por lo menos a orar. Tal vez no tengo algo para dar, para comprar café o lo que sea. Puedo orar. Estoy dispuesto a comprometerme. Hace poco yo le decía a un hermano: hermano, me voy a comprometer contigo a orar por ti. Pero eso no le puedo decir a cualquier persona: voy a orar por ti, voy a orar por ti, si no lo voy a hacer. Debo comprometerme. Hay a lo mejor quien ya lleva un largo tiempo en la iglesia. Tal vez es tiempo ya. No, tal vez sí. Ya es tiempo de comprometerte y dar el siguiente paso a la membresía. Óralo. Yo no te voy a decir qué hacer. Óralo. Decirle: Señor, de acuerdo a estas características que hoy estoy aprendiendo de marcas de un verdadero hijo de Dios, ya es tiempo de que busque la membresía. Estoy seguro que puede ser así. Busquemos comprometernos en el servicio, busquemos comprometernos en la iglesia. Después de ver todas estas marcas, podemos darnos cuenta de algo. Cuando el profeta Azarías vino a exhortar a Asa y al pueblo, les dijo: y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿De qué nos damos cuenta? Que fue así. Dios siempre cumple lo que promete, porque Dios es fiel. Dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí me dirijo a aquellos que están escuchando este sermón y a lo mejor nunca han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. El Señor cumple. El Señor cumple su palabra. Y Él dijo que hay un día el cual Él ha establecido para que el hombre muera, y después de esto el juicio. El hombre después de morir será juzgado. Y si no rindió su vida al Señor Jesucristo, si no le reconoció como el único Señor, como el Salvador de su alma, caerá en condenación y sufrirá la muerte segunda y será echado al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque el Señor cumple. Si no te arrepientes hoy, el Señor cumplirá su palabra. Pero también te digo, si te arrepientes hoy, a pesar de haber venido muchas veces a la iglesia y no haberlo hecho, si hoy te arrepientes de tus pecados, también el Señor cumple que si le buscas, será hallado de ti. Lo hallarás. Si tú hoy te arrepientes, lo hallarás y tendrás vida nueva y podrás entrar a su salvación. Arrepiéntete. Reconoce su sacrificio como el único suficiente para la salvación de tu alma. Ahora bien, me gustaría concluir con la siguiente. Si bien todas estas marcas deben de estar y ser características de un verdadero hijo de Dios siempre, es decir, un verdadero hijo de Dios, repetiré los puntos: recibe la exhortación con ánimo. Un verdadero hijo de Dios abandona su pecado y batalla contra él. Un verdadero hijo de Dios busca adorarle como Él lo manda. Un verdadero hijo de Dios busca estar con sus hermanos y se alegra con ellos. Un verdadero hijo de Dios da a Dios lo que le pertenece. Y un verdadero hijo de Dios se compromete. Si bien todo eso es así, lo principal es que todas las marcas de un verdadero hijo de Dios descansan en Cristo. Todas las marcas de un verdadero hijo de Dios descansan en Cristo. Podemos ver que Asa en realidad es un tipo de Cristo. Se dijo que reparó el altar de Jehová. Jesucristo mismo se ofreció como altar a Jehová. Él mismo fue el sacrificio. Reunió Asa a todos sus hermanos. Cristo vino y a través de su muerte reunió a todos los escogidos, a todos sus hermanos. Él dice en Hebreos que no se avergüenza
de llamarlos hermanos. Asa hizo sacrificio a Jehová. Jesucristo es el sacrificio a Jehová. Él mismo se ofreció como sacrificio a Jehová. Asa hizo pacto y lo cumplió. Cristo es el pacto y lo cumple. Asa entregó ofrenda a Dios. Cristo es la ofrenda, la única ofrenda verdaderamente aceptable delante de Dios. Pero algo que solamente Cristo hizo es que destruyó todo pecado. Asa destruyó los ídolos de acera. Cristo destruyó todo pecado. Amén. Dice el pasaje que Asa fue perfecto en todos sus días, pero de Cristo la palabra no dice que fue perfecto en términos humanos, sino que es santo. Y no terminaron sus días, sino que su reinado prevalece y prevalecerá para siempre. Por eso hoy, hermano, hermana, mi exhortación y ánimo es en esto: esfuérzate porque todas estas marcas puedan ser características de tu cristianismo. Pues como dije al principio, un verdadero hijo de Dios muestra evidencias de haber sido salvado, pero no busques hacerlo solo. Descansa en Cristo, que es el único que puede santificarnos y ayudarnos. Acércate a Él y ruégale: Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano. Como cantamos hace rato, más santidad dame. Que nos ayude por medio de su Espíritu a tener una vida santa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el testimonio de tu palabra, Señor, que nos habla cómo desde la antigüedad, Señor, tú nos muestras en tus siervos cómo, Señor, llevabas a cabo este avivamiento, cómo mostrabas la realidad de lo que es un verdadero hijo tuyo. Te rogamos, Señor, que esto pueda ser en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos batallado contra nuestro pecado, como dice tu palabra, hasta la sangre. Y ayúdanos, Señor, a batallar hasta la sangre contra nuestro pecado. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a recibir la exhortación con ánimo. Ayúdanos a abandonar nuestro pecado y batallar contra él, a adorarte como tú lo mandas. Ayúdanos, Señor, a tener comunión con nuestros hermanos, a alegrarnos con ellos, a amar a tu iglesia. Oh Dios, ayúdanos a amar a tu iglesia. Señor, reconocemos si no es así, ayúdanos a que sea así, porque queremos demostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Queremos adorarte como tú eres digno. Queremos amar a tu iglesia, porque amar a tu iglesia es amarte a ti. Ayúdanos a darte lo que te pertenece. Y ayúdanos a comprometernos, oh Señor, y a que todas estas marcas podamos todo el tiempo descansarlas en nuestro Señor Jesucristo. Hoy te lo pedimos por su santo nombre. Amén.